Mi gente, bienvenidos a un nuevo video. En este video les estaré hablando sobre algo súper importante que tú debes saber, que todos debemos saber a la hora de comenzar cualquier plan de entrenamiento, cualquier plan de alimentación, cualquier emprendimiento o cosa que queramos hacer nueva. Y es que todos debemos aprender a crear hábitos. Porque son los hábitos los que nos manejan en automático y controlan la mayor parte de nuestro día. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos las hacemos en automático. Cuando tú te levantas, al despertar inmediatamente, tú empiezas a trabajar en automático mediante esos hábitos. Tú te levantas y te cepillas los dientes o te bañas, no sé, y eso lo haces todos los días. Eso es un hábito. Cuando llega la hora del desayuno, no sé si desayunas a las 7 o a las 8 de la mañana, bien sea a esta hora, a esa hora tú vas a tener hambre, tú a esa hora vas a querer comer porque lo haces regularmente todos los días, entonces has creado un hábito. Y ese hábito te va a pedir esa actividad a esa hora. Si tú entrenas todos los días, tú has creado un hábito. Entonces, estas cosas nosotros generalmente las creamos inconscientemente. Pero entonces, ahora tú tienes que aprender a crear hábitos conscientemente. Entonces, les voy a mencionar aquí varios puntos para que nosotros aprendamos a crear hábitos y a sostener estos hábitos. Entonces, primero y principal, antes de comenzar a crear hábitos y a crear una vida diferente a la que ya tienes, es que tú debes aceptar que debes cambiar. O sea, tienes un despertar de conciencia. La gente que quiere cambiar cosas de su vida es porque ha tenido un despertar de conciencia y se ha dado cuenta de que las cosas que estaba haciendo no lo están llevando a ninguna parte. Te están llevando hacia un lugar en el que tú no quieres estar, te sientes mal, tienes ansiedad, tienes depresión, porque estás haciendo cosas que no están alineadas con los pensamientos que tú tienes. Entonces, tú tienes un despertar. Por ejemplo, la gente que quiere dejar vicio, estas personas han tenido un despertar y quieren dejarlo, pero no saben cómo. ¿Por qué? Porque han creado un hábito de que probablemente beben todos los fines de semana, consumen alcohol todos los fines de semana o droga, y entonces han creado un hábito porque lo han hecho durante un largo periodo de tiempo y han creado ese hábito. Entonces, cuando llega el fin de semana, se despierta esa señal de que la mente, el cuerpo te está pidiendo esa actividad. Entonces, como somos débiles de mente, caemos en eso. Entonces, principalmente lo que debemos... Me cayó algo en el ojo. Principalmente lo que debemos... el inicio de todo es un despertar de conciencia. Y bueno, primer punto que nosotros debemos saber a la hora de crear hábitos es que los hábitos no se pueden eliminar. Cuando tú creas un hábito, eso queda intrínseco de ti. Cuando tú creas un hábito, ya tú no lo puedes eliminar. Por ejemplo, cuando tú aprendes a manejar auto o a manejar moto, tú aprendes y duras un año manejando y andas por aquí y lo repites, lo haces todos los días. Si tú te quedas sin auto o sin moto por 5 años sin hacerlo, ¿verdad? Después de esos 5 años, cuando tú tomes la moto o el carro, tú vas a saber hacerlo, porque ya tú creaste un hábito y eso se almacena aquí. Entonces tú debes saber que todos los hábitos que tú creas no los puedes eliminar, se quedan aquí en el cerebro. Y aunque tú creas que no están, en el momento en el que tú te encuentres en una situación en la que amerita este hábito, el hábito se va a despertar, va a estar ahí. Estas cosas las aprendí de un libro, de este libro que se llama El Poder de los Hábitos. Este libro está escrito por Charles Duhigg y es un libro poderosísimo. Rápidamente les voy a mencionar un evento, un ejemplo que habla ahí, que en este libro, que una persona tuvo un accidente y se dañó prácticamente todo el cerebro. Y en su cerebro, esta persona se dañó el cerebro, y era como una persona que olvidaba todo se le olvidaba. Entonces,
hermana de él se quedó cuidándolo. Y todos los días los llevaba a caminar por el parque. Le daba una vuelta y lo traía todos los días. Un día ella se quedó dormida y él salió. Se les perdió y ellos dijeron, ¿pero para dónde va? Porque él no podía caminar de aquí a allá porque ya cuando estaba allá se le olvidaba para dónde iba. No tenía capacidad de recordar nada. Entonces ese día él se fue, se salió y ellos se preocuparon mucho porque él no tenía conocimiento de lo que hacía. Y entonces, para sorpresa de ellos, él volvió, hizo un recorrido, ¿verdad? Y volvió otra vez a la casa. Entonces ellos quedaron sorprendidos de por qué había sucedido esto si él no era capaz de recordar nada. Entonces, bajo investigaciones, se dieron cuenta de que en su cerebro había una parte que había quedado intacta, que se llaman los ganglios basales. Y en los ganglios basales se almacenan estas cosas que tú repites a diario. Entonces, como él tenía eso bien, ¿qué pasó? Que cuando él se despertó, se accionó una señal de un hábito, y hizo el recorrido completo, ¿verdad? Y volvió, porque era un hábito, no era consciente, él no era consciente de lo que estaba haciendo, pero eso es un hábito que él creó, y entonces él podía realizar el paseo en el parque. Claro, cuando por ejemplo se le atravesaba un árbol, se cayó y se le atravesaba y tenía que cruzar, entonces se perdía porque ya tenía que hacer algo diferente al hábito que tenía, se rompía esa cadena. Bueno, entonces de esta manera se almacenan las cosas que nosotros hacemos repetidamente. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los hábitos que creamos. Porque si tú haces una cosa que tú piensas que está mal y la haces repetidamente, se te va a crear un hábito. Y va a ser muy difícil que después tú elimines ese hábito. Porque realmente los hábitos no se pueden eliminar, se pueden cambiar. Entonces, ¿qué es realmente lo que se debe hacer? Cuando tú quieres eliminar un hábito de consumir alcohol, de fumar o de consumir droga, no sé, cualquier mal hábito que tú pienses que puedes tener, incluso, no sé, de mantener sucio tu habitación, todas esas cosas, los hábitos no se pueden eliminar, se pueden cambiar. Entonces lo que tú tienes que hacer es crear nuevos hábitos que suplanten estos hábitos, malos hábitos que ya tienes. Entonces realmente lo que tú tienes que hacer es cambiar un hábito malo por uno bueno. En el caso de nosotros, que estamos implementando planes de alimentación y planes de entrenamiento, cuando tú empieces a aplicar tu plan de alimentación, tú vas a empezar a comer bien. Entonces tú estás creando un nuevo hábito. Tú estás creando un hábito, por ejemplo, de pesar la comida. Tienes la balanza, pesar la comida. Y cuando tú haces eso repetidamente, entonces luego se te va a hacer muy fácil, porque lo vas a hacer en automático. Tu mente no va a estar pensando en el botón, en esto, aquello, no, porque ya lo haces en automático. Cuando tú creas un hábito bueno, generalmente hay una reacción en cadena, como todo. Los malos hábitos también crean reacciones en cadena. Si tú consumes alcohol, entonces probablemente te emborraches y vas a llegar tarde a tu casa. Entonces ya llegas tarde a tu casa, te levantas tarde al otro día, eso es un mal hábito, te estás levantando tarde. Entonces luego vas y te alimentas mal porque no pudiste hacer la compra o no pudiste hacer comida, entonces vas y te alimentas mal. Entonces ya un solo mal hábito, que fue el de tomar, te está llevando ahora a alimentarte mal, te está llevando a dormir mal y te está llevando a tener problemas familiares seguramente, porque vas a tener problemas con tu familia por las consecuencias de eso. De igual manera, los buenos hábitos traen una reacción en cadena. Cuando tú te alimentas bien, entonces ahora vas a tener mejor energía, entonces ahora vas a hacer las cosas mejor porque tienes más energía y la gente te va a percibir de otra manera. Y entonces seguramente tú vas a poder mejorar las actividades que haces en el día, en el trabajo, en los estudios, en donde sea que tú te desenvuelvas, lo vas a hacer mejor. Y así, entonces, cada hábito tiene una reacción en cadena. Los buenos hábitos generan una reacción en cadena de buenos hábitos y los malos hábitos generan una reacción en cadena de malos hábitos.
Entonces es súper importante que tú aprendas que no puedes eliminar los malos hábitos. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros queremos dejar el alcohol, supongo. No, yo quiero dejar el alcohol, entonces yo digo, no voy a beber más. Pero no estás haciendo nada para cambiar ese mal hábito. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás dejando un vacío. Y ese vacío tiene que ser llenado. Tú dejas un vacío ahí y dices, no, yo no voy a tomar alcohol. Tú dejas ese vacío ahí y no lo llenas con otra cosa, con otro hábito, con algo que hagas diferente. Entonces ese viejo hábito, mal hábito, va a volver ahí. Porque tú no lo has llenado y queda un espacio, queda un vacío. Y eso es una ley universal. Entonces aquí vamos con el otro punto. Súper importante también. Para tú favorecer la creación de un nuevo hábito y apartarte de los malos hábitos, debes eliminar las cosas que favorecen tus viejos hábitos. Es decir, hay cosas que te impulsan a hacer los malos hábitos que ya tienes. Por ejemplo, consumir alcohol. Si tú consumes alcohol y quieres dejarlo, ¿verdad? Tú tienes que apartar toda cosa que te provoque cierta influencia a hacerlo. Y esto generalmente la mayoría de las veces es entorno. Si tú tienes personas a tu lado que te invitan a consumir alcohol, cuando tú quieres dejarlo y esa persona tú le dices, bueno, no, yo no quiero tomar hoy. Y entonces esa persona insiste. Esa persona, primero tienes que saber que no te ama. Tienes que saber que no te quiere. Porque una persona que te ama no te va a invitar a tomar vicio. Pero probablemente esta persona ni siquiera sabe que no te ama. Porque como no se ama ella misma, nunca va a aprender a amarte. O sea, una persona que no se ama jamás va a poder amar a otra. Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, a veces... Porque, ¿qué es lo que pasa? Que no quiere decir que esa persona sea mala, sino que esa persona no ha entendido, no ha comprendido que eso está mal. Entonces, simplemente tú tienes que apartarte de estos entornos, porque este entorno siempre ahí, ya tú estás acostumbrado, tienes el hábito de hacer estas cosas malas, negativas con esa persona. Cuando tú te juntes con esa persona, vas a estar influenciado a hacerlo de nuevo. Entonces es súper importante que si tú quieres dejar un mal hábito, te alejes de cualquier cosa, persona que te incite a repetir ese mal hábito. Y sucede con cualquier mal hábito que tú tengas. Debes apartar cualquier cosa que te incite a eso. Por ejemplo, si tú tienes una debilidad por comer, no sé, dulce, chocolate y cosas así, tú sabes que eso es malo, que es un mal hábito que te está provocando obesidad, que te está provocando, estás dañando tu cuerpo. Entonces, ¿para qué vas a tener en tu cocina una pila de dulce? O sea, no puedes tener en la alacena una sección que sea de puro dulce. ¿Por qué? Porque tú estás rodeando tu entorno, ¿verdad?, de algo que te incita a hacer algo que sabes que está mal. Entonces, lo más adecuado es que tú no coloques esas cosas ahí. No las compres ni siquiera, aleja todas esas cosas de ti. Y así debe ser con todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay personas que dicen, no, yo soy fuerte. Yo me puedo acercar ahí y yo soy fuerte. Porque mucha gente dice, bueno, yo no consumo alcohol, pero porque yo lo controlo. Yo me tomo una y ya lo controlo. Ok, tú lo controlas, pero tú puedes controlar al que está a tu lado. O sea, porque nosotros solamente tenemos control de lo que podemos hacer nosotros y de cómo pensamos nosotros, pero no tenemos control de las demás personas. Si tú crees que tienes control de las demás personas, tú vas a estar mal toda la vida, porque no podemos controlar nada externo a nosotros. Lo único que podemos controlar es lo interno. Entonces, hay personas que hacen esas cosas y tarde o temprano van a caer, porque es como que tú estás, hay un pozo, ¿verdad? Un hueco, ¿verdad? Entonces este hueco, ¿verdad?, es el mal hábito, el pecado o la cosa que tú no quieres hacer.
Entonces tú estás por aquí, ¿verdad? Tú estás lejos de él, ¿ya? Entonces las personas que dicen que controlan que se controlan y que pueden estar cerca de eso y eso no les va a afectar, lo que están haciendo es esto: se muevan hacia acá, ¿verdad? Y obviamente aquí es más fácil caer que aquí. Entonces una persona inteligente, ¿verdad?, no se acerca aquí. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que se caiga. Ya, entonces, ¿para qué una persona inteligente se va a acercar aquí si aquí es más probable que caiga? Esa persona mejor se mantiene aquí. Y cuando tú te mantienes aquí, entonces tienes menos riesgo. Entonces, lo ideal es que hagamos esas cosas, que nos apartemos de esos entornos o de esas cosas que nos generan una señal que activa esa actividad que no queremos hacer. Y entonces el siguiente punto sería lo contrario: acércate a esos entornos y a esas cosas que que te incitan a hacer las cosas que tú quieres hacer. Porque cuando tú quieres cambiar, dejar vicio y dejar malos hábitos, tú te estás dando cuenta que lo que estás haciendo no está bien. Entonces tú tienes que identificarte con una persona diferente. ¿Por qué? Porque si tú quieres dejar el alcohol, ahora tienes que identificarte con una persona que no consume alcohol. Si tú quieres dejar de fumar, tú tienes que identificarte con una persona que no fuma. Entonces tienes que empezar a hacer las cosas que hacen las personas que no fuman y las cosas que hacen las personas que no toman. Y entonces tú vas a empezar a rodearte de personas que tienen esos hábitos. Es decir, si tú quieres entrenar y cambiar tu físico, tú tienes que acercarte a personas que lo están haciendo, personas que han cambiado su físico, personas que se saben alimentar, personas que entrenan, ¿ya? Porque de nada vale que tú quieras hacer todas esas cosas y entonces te quedes en un entorno de las personas que estaban haciendo las cosas que tú ya no quieres hacer, porque ellos van a entorpecer tu crecimiento, van a entorpecer ese camino que tú has decidido tomar. Entonces es preciso que tú te acerques a esas cosas que te inciten a hacer las cosas bien. Da lo mismo del ejemplo de los dulces. Si tú tienes un montón de dulces ahí, bueno, elimina todos esos dulces y coloca ahí alimentos que te nutran, alimentos que tú puedas usar para la alimentación que tú ahora has creado para ti, porque eso es lo que te va a ayudar a cambiar. Entonces tú llenas esas cosas y eso es lo que tú vas a ver, porque nosotros estamos determinados por las cosas que tenemos alrededor y lo que podemos percibir con los 5 sentidos: oído, tacto, gusto, olfato y vista. Y todas estas cosas generan una señal al cerebro. Entonces de lo que tú te rodeas, todo eso envía señales al cerebro. Lo que tú ves, lo que tú tocas, lo que tú hueles, todas esas cosas envían señales al cerebro. Y mientras tú tengas cosas a tu alrededor que envíen señales al cerebro positivas, entonces va a ser más fácil y más probable que tú crees buenos hábitos. Y algo súper importante, siguiente punto que tengo aquí, algo súper importante es que tienes que forzarlo. Esto no es fácil.